Buenos días, bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para pedirle al Señor que nos guíe en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Dios Papá amado, muchas gracias te damos por tu palabra y por el devocional de hoy. Y te pedimos la guía de tu Espíritu Santo en este devocional, que tu Espíritu nos recuerde y nos enseñe. Queremos encontrarnos contigo en tu palabra. Queremos hallar palabras de consuelo de tu boca en tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te sentiste olvidado por Dios? ¿Olvidada por Dios? Tal vez al atravesar una prueba tan difícil que te hacía pensar cosas como, ¿acaso no me ve el Señor? ¿Acaso no puede ver mi sufrimiento? ¿Acaso está escondido mi sufrimiento a los ojos de Él? Tal vez muchos han pensado y han sentido cosas así en este último tiempo que hemos estado viviendo con el COVID. Tal vez muchos al enfermar, al contraer la enfermedad, o tal vez incluso al llorar la pérdida de seres queridos cuyas vidas fueron tomadas por el virus. Han sido situaciones donde hemos podido sentirnos así, olvidados, como que estamos escondidos a los ojos de Dios. En Isaías capítulo 40 se ve al pueblo de Dios que se sentía de esa misma manera. Se sentía escondido a los ojos de Dios, se sentía olvidado. Y este capítulo entonces tiene palabras de consuelo, recordándole al pueblo de la salvación del Señor y recordándole al pueblo de la grandeza del Señor. Entonces, estas dos cosas, la salvación del Señor y la grandeza del Señor, también espero que sean palabras de consuelo para nosotros cuando nos sentimos tal vez olvidados y cuando estamos atravesando por pruebas difíciles. Acompáñenme a leer Isaías capítulo 40, verso 27. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? El pueblo de Dios se sentía así. Israel se sentía así. Se sentía como que Dios lo había olvidado, como que estaban sufriendo y el Señor y su causa estaba oculta a los ojos del Señor. Entonces, como les decía, este capítulo contiene palabras de consuelo y de ánimo para el pueblo. En la primera mitad del capítulo 40 de Isaías, en los versículos del 1 al 11, encontramos palabras de consuelo hablando de la salvación del Señor. Fíjense los versos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle será elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Estos versículos contienen una imagen del Éxodo, donde está el Señor salvando a su pueblo y dirigiéndolos a través del desierto, donde dice, preparen en el desierto un camino al Señor. El Señor estaba dirigiendo a su pueblo a través del desierto y ante la presencia del Señor, todo valle es elevado, todo monte y collado bajado. La tierra tiembla ante la presencia del Señor que está actuando con salvación para con su pueblo. Y esta salvación es vista por los pueblos y las naciones que fueron testigos de esto. Por eso dice que toda carne lo verá. Sin embargo, esta imagen del Éxodo no solo se queda ahí en el Éxodo, sino que es usada en Isaías para traer esperanza al pueblo de su liberación del exilio babilónico. El pueblo iba a experimentar esta salvación del Señor, dirigiéndolos y guiándolos de vuelta después del exilio. Pero más allá del exilio, esta imagen se extiende a la primera venida de nuestro Señor Jesús e incluso hasta su segunda venida.
En cuanto a la primera venida, Lucas en el capítulo 3, en los versos del 1 al 7, él cita al profeta Isaías en este capítulo, en estas palabras, para referirse a la venida de nuestro Señor Jesús, anunciada y preparada primero por Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, preparando un camino para el Señor. Y en esta venida es en la que Jesús vino para quitar la iniquidad de la humanidad, para sufrir en la cruz y llevar el castigo por nuestros pecados. En este pasaje de Isaías se ve a Jerusalén escuchando estas palabras del Señor, que su iniquidad ha sido quitada. Jerusalén, el pueblo de Dios, había sido castigado en el exilio por su pecado. Había llevado el castigo por esta desobediencia y esta idolatría. Sin embargo, en la primera venida del Señor, Jesús él mismo llevó el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado. Entonces, estas son palabras de consuelo y ánimo para nosotros también al recordarnos de la obra de Jesús para salvación. Ahora, esta imagen del Éxodo se extiende también mucho más allá hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Aquel tiempo cuando Él venga y realmente toda carne lo verá. Y como dice el versículo 10, fíjense el versículo 10 del capítulo 40 de Isaías, dice, miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará con Él. Con Él está su galardón. Se habla ya de esta venida victoriosa del Mesías, del Señor, para reinar y para gobernar. Esta primera parte entonces del capítulo 40 de Isaías, los versículos del 1 al 11, contienen palabras de consuelo para el pueblo de Dios de aquella época. Al escuchar de la boca del Señor, tu iniquidad ha sido quitada, tu exilio ha terminado, y Dios te gobernará con justicia. Y para nosotros, viendo este pasaje a través del cumplimiento en Cristo Jesús, las palabras de ánimo son algo así. Tu pecado ha sido perdonado. Cristo ha llevado tu castigo en la cruz. Cristo ya vino una primera vez para rescatarte y vendrá una segunda vez con poder para gobernar. En otras palabras, Dios no nos ha olvidado. Y nuestra salvación en Cristo es una prueba de eso. Es una prueba de que Dios ve nuestro sufrimiento y que Dios actúa para el bien de su pueblo y para glorificar su nombre. Entonces, esas son la primera mitad del capítulo 40 de Isaías, las palabras de consuelo recordando la salvación del Señor. Y la segunda mitad contiene palabras de consuelo recordando la grandeza del Señor. Y esta segunda mitad del capítulo 40 de Isaías puede resumirse en el verso 28. Fíjense, Isaías 40, verso 28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Esta es la conclusión de un argumento que comenzó en el versículo 12. Más adelante pueden leer esto ustedes en su propio tiempo. Sería bonito que puedan leer todo este capítulo de Isaías. Entonces, este argumento comenzó en el capítulo 12 y es un argumento que habla de la grandeza de Dios. De la grandeza de Dios que dice que puede medir todas las aguas en el hueco de su mano. De la grandeza de Dios, quien no recibe consejo de nadie y para quien las naciones y los gobernantes son insignificantes. Dios quien creó todas las estrellas y las llama a cada una de ellas por su nombre. Esta segunda mitad de Isaías expone esta grandeza de Dios para animar al pueblo de Dios, diciéndole, si tu aflicción es grande, recuerda que tu Dios es mucho más grande. Y esas son las palabras de ánimo para nosotros también. Cuando pensamos que nuestros problemas o nuestro sufrimiento aquí en la tierra son muy grandes, recordemos que tenemos un Dios mucho, mucho, mucho más grande, que creó los cielos y la tierra, que puede medir las aguas en el hueco de su mano y que creó y nombra a todas las estrellas por su nombre. Tenemos un Dios mucho más grande.
Y cuando nuestro sufrimiento tal vez sobrepasa nuestro entendimiento y sobrepasa nuestra comprensión, recordemos, como dice este pasaje de Isaías, que el entendimiento del Señor es inescrutable. Cuando nuestras crisis superan nuestro entendimiento, recordemos que el entendimiento del Señor es infinito, inescrutable, y sus planes son perfectos. Entonces, luego de haber dado estas palabras de consuelo para Israel, Isaías, al recordarles de la salvación del Señor y de la grandeza del Señor, tiene al final de este capítulo una aplicación que viene como consecuencia de una promesa. Fíjense los versículos 29 al 31 de Isaías 40. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, y aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa aquí es que el pueblo de Dios que confía en Él, que espera en el Señor, ellos renovarán las fuerzas y no se cansarán, no se fatigarán, sino que perseverarán hasta el final. Por eso Jesús con toda seguridad dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les daré descanso, yo les haré descansar. Esta promesa nos debe llevar a una aplicación. Es decir, esta promesa de la palabra debe llevarnos a confiar en el Señor, a buscar a Jesús, a orar, a leer la palabra, a confiar en Él, especialmente en medio de las dificultades. Y para terminar, podemos resumir las palabras de consuelo de Isaías capítulo 40, primero en la siguiente frase: ánimo, recuerda tu salvación y espera la venida del Señor. Y segundo, se puede resumir también en esta frase: ánimo, el Dios eterno, el creador de todo, no se cansa y su entendimiento es inescrutable. Estas palabras deben llevarnos a buscar al Señor, buscarle a Él y esperar en Él, especialmente cuando nos sentimos abrumados, cansados y fatigados. Incluso cuando no tenemos ganas de orar, busquemos al Señor. La promesa de la palabra está disponible para nosotros hoy a través de Jesús. Y esa promesa es que vamos a experimentar descanso y vamos a renovar las fuerzas a través de Jesús al buscar al Señor cuando estamos en sufrimiento y cuando nos sentimos cansados y fatigados. Espero que todos podamos aferrarnos a esta promesa y vivirla cada día de nuestras vidas. Terminemos aquí orando. Papá amado, te damos muchas gracias porque en este pasaje de tu palabra encontramos un recordatorio de tu salvación y de tu grandeza. Y en este recordatorio de tu salvación y tu grandeza somos también llevados a la promesa hermosa de que podemos renovar las fuerzas al esperar en ti, Señor. Te pedimos que eso pueda ser realidad en nuestras vidas. Te pedimos que tú ahora estés dando fuerzas a todos los cansados y fatigados, a todos aquellos que están sufriendo, que tú puedas ser su consuelo y su fortaleza, Señor, trayendo paz a sus corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana con otro devocional del libro de Isaías.